¿Cuántos aplaudimos a Dios en esta mañana? Gloria a Dios. Qué bueno poder estar reunidos una vez más en la casa del Señor. A todos nuestros amigos que en estos momentos se encuentran también conectados con esta transmisión, les damos la bienvenida y esperamos que esta palabra y esta enseñanza llegue a lo más profundo de su alma, de su espíritu, y que hoy, después de entender y comprender qué significa el favor de Dios, usted pueda decidir recorrer ese camino todos los días hacia ese objetivo, convertirte en un recipiente del favor del Señor. Permítanme por favor hacer lectura de dos textos de la palabra. Salmo 30, versículo 5, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, y también Isaías 54, 7 y 8, también en la Nueva Traducción Viviente. Salmo 35 dice: pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda una vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Yo creo que usted ha leído este versículo, ¿cierto? Es muy hermoso. En la Reina Valera también es muy linda la expresión. El favor de Dios dura toda la vida. Isaías 54, 7 y 8 dice: por un breve instante te abandoné, pero con gran compasión te recibiré de nuevo. En un estallido de enojo aparté de ti mi rostro por un poco de tiempo, pero con amor eterno tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor. Me gustaría que por favor usted, si es posible, se aprenda en esta semana, si puede, los dos versículos, sería genial. Si no, le dejo de tarea Isaías 54, 7 y 8. Dos textos, por favor, imprímalos póngalos en algún lado donde usted pueda, o haga alguna tarjetica y llévelos a todos lados en esta semana y apréndaselos, porque sé que es una promesa que el Señor nos entrega como un rema para nuestra vida en estos próximos tiempos. Nuevamente, por un breve instante te abandoné, pero con gran compasión te recibiré de nuevo. En un estallido de enojo aparté de ti mi rostro por un poco de tiempo, pero con amor eterno tendré compasión de ti, dice el Señor. ¿Y cuál es el calificativo que se da él mismo en ese momento? Tu Redentor. Quiero primeramente, a manera de introducción, decirte que a lo largo de la historia, las palabras específicamente del Salmo 30 y específicamente también del versículo que leímos, han acompañado a centenares de creyentes mártires en sus labios, justo en el momento de entregar su vida al martirio. Durante la feroz persecución que se desencadenó en 1576 en los Países Bajos, bajo Fernando Álvarez de Toledo, este hombre que era un monstruo, vivió entre el año 1607 y 1682. Conocido como el tercer duque de Alba, él cegó la vida de 18,000 creyentes reformados. Y cuentan las crónicas acerca de este suceso, que uno de ellos, llamado John Ervin, antes de ser estrangulado, su cadáver también fue quemado. Antes de ser estrangulado y de ser llevado a la hoguera, él entonó las palabras del Salmo 30. ¿Usted puede imaginarse ese cuadro? Lea todo el Salmo en esta semana, el Salmo 30, y se va a dar cuenta. Y es algo glorioso. Al igual, el misionero anglicano y primer obispo en África, conocido como James Huntington, él vivió entre 1847 y 1885. Si usted hace las cuentas, murió muy joven, a los 38 años de edad. Puso en marcha innumerables escuelas y abrió numerosos hospitales allí en África, ayudando a miles de personas. La historia cuenta de James Huntington que él fue encarcelado, fue torturado y luego fue ejecutado por mandato del rey de Buganda, conocido como Mwanga II. Ahora, lo interesante de la historia de James Huntington es que se encontró un escrito en su diario, prácticamente la última hoja que logró escribir, donde
decía lo siguiente: 29 de octubre de 1885, jueves, octavo día de encarcelamiento. No he tenido contacto con nadie ni tengo noticias, pero ha venido a mi mente el Salmo 30. Mira qué lindo. Pero ha venido a mi mente el Salmo 30 y me ha devuelto el ánimo. La pasada noche escuché cómo una hiena aullaba cerca de mí, oliendo probablemente mi final, pero la esperanza no me ha abandonado. ¿Qué le dio fortaleza a este hombre ya cuando se encontraba bajo una condena de muerte? La palabra de Dios, y específicamente este Salmo 30. Fue lo último que James Huntington escribió en su diario. Ahora, lo interesante de esta palabra conocida como favor, que es la palabra que quiero resaltar en el versículo 5 que estuvimos leyendo, ¿sí? Salmo 35, la palabra que se utiliza desde el hebreo para favor es la palabra sod, S-O-D, sod. Y es tan interesante porque tiene diferentes connotaciones, pero esas connotaciones tienen algo en común. Quiero que por favor escuche, por ejemplo, a qué se refiere el significado de la palabra favor en hebreo. Se refiere a un grupo de amigos íntimos que comparten acerca de asuntos confidenciales. O sea, está hablando de una profunda amistad. Habla también de una conversación entre amigos. Imagínese usted cuando tiene el privilegio de poder conversar con un amigo de verdad. ¿Usted de qué habla con ese amigo? Es ahí donde usted tiene la oportunidad de abrir completamente su corazón y expresar muchas cosas que de pronto hacía mucho tiempo no podía expresarlas porque no había llegado el momento para hablarlas con la persona adecuada. También habla, la palabra sod, habla de una almohada y habla también de un sillón. Mire qué interesante. Esa es otra connotación de la palabra sod en hebreo. Habla de un sillón, de una almohada o de un cojín, especialmente de los cojines que se utilizaban para sentarse en el piso. Esa era la cultura que se daba en el tiempo judío antiguo. Y también habla de una persona conocida. Sod también connota la idea de una persona conocida. Diga conmigo, persona conocida. Tengan en cuenta eso, por favor, persona conocida. Y la última connotación habla de el consejo del Señor. O sea que favor también involucra el consejo del Señor. Ahora, quiero que notemos la descripción nostálgica que hace el patriarca Job referente al favor de Dios, al sod de Dios sobre su vida. Mire, Job capítulo 29, versículos 2 al 5. Y espero que ojalá esté copiando todos estos versículos, porque la idea es que usted sea como los hermanos de Berea. Cuando llegue a casa, aparte un tiempo y revise más a fondo a ver si lo que el pastor Elías dijo era cierto. Añoro los días del pasado, cuando Dios me cuidaba, cuando iluminaba el camino delante de mí y yo caminaba seguro en la oscuridad. Cuando yo estaba en la flor de la vida, la amistad con Dios se sentía en mi hogar. El Todopoderoso todavía estaba conmigo y mis hijos me rodeaban. Yo creo que esta es la mejor descripción en palabras vividas por un hombre para poder dimensionar lo que significa favor. ¿Qué notamos aquí en la experiencia que tuvo Job con respecto al favor de Dios? Dios lo cuidaba, Dios le iluminaba su camino, Dios le daba seguridad aún en los momentos más oscuros. Aún cuando él estaba joven, él disfrutaba de una amistad impresionante con su Dios. Él sentía que Dios no solamente estaba con él, sino que también él habitaba con su familia, en su hogar. Dice que el Todopoderoso estaba con él, y también una manera de mostrar el favor o su favor sobre Job era que sus hijos lo rodeaban. Esa es una manera muy bonita de poder saber que el favor de Dios está con nosotros. Cuando Dios nos rodea, con los hijos. Ahora, mis hermanos, cuando hablamos del favor de Dios, entienda que nos estamos refiriendo a nuestra amistad íntima con Él. Entonces, ya con esto
Si es lo único que de pronto se le queda de la prédica, me daré por bien servido. ¿Qué es favor de Dios entonces? Disfrutar de nuestra íntima relación con el Señor. Por eso es que nosotros no debemos conformarnos con la misericordia de Dios, que obviamente esa misericordia es extraordinaria porque no nos da lo que merecemos. Pero tampoco debemos conformarnos con la gracia, que es aún donde recibimos lo que no merecemos. Tenemos que encaminarnos, hermanos, a poder también ser receptores del favor de Dios. Porque el favor de Dios es lo que nos da el privilegio de poder establecer un nivel de compañerismo íntimo con nuestro Señor. ¿A cuánto le llena de emoción saber que Dios desea que nosotros podamos llegar a ser sus amigos? Bueno, gracias por su entusiasmo, hermano. ¿Sí sabía que Dios desea ser amigo suyo? ¿Sí lo sabía? El problema, hermanos, es que a veces nosotros estamos tan afectados porque nos falló el hombre, ¿cierto? Porque nos falló nuestro amigo, nuestra amiga. Y resulta que nosotros nos la pasamos fallándole todo el tiempo a aquel que quiere ser nuestro fiel amigo. El Salmo 55, versículo 14, incluye la palabra sot, la palabra favor. Solo que voy a leerlo desde el versículo 13, versículos 13 y 14 del Salmo 55. Dice: en cambio eres tú mi par, mi compañero, mi amigo íntimo. ¿Cuánto compañerismo? Esa palabra compañerismo en hebreo es sot. ¿Cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios? Lo que quiere decir entonces que el favor de Dios se describe como si Dios tomara la decisión, tomando las connotaciones del significado, como si Dios tomase la decisión de sentarse en algún sillón o sofá bajo, como en los tiempos bíblicos, para tener comunión conmigo, contigo. Amén. Donde se sienta contigo y conmigo para darnos sus consejos y para contarnos sus secretos. Esto, hermanos, debe retar nuestro corazón, porque estamos viviendo un cristianismo donde nos sobreenfocamos es en las bendiciones de Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos supla, que Dios nos dé, que Dios nos sane. Y eso no está mal. Pero lo que quiero decirte es que nos quedamos cortos, porque el ofrecimiento de Dios para cada uno de nosotros es superior. Dios no solamente quiere darte bendiciones materiales, no solamente quiere rodearte de salud, no solamente quiere rodearte de muchas cosas que de pronto requieres en el diario vivir para tu subsistencia. Dios quiere que tú lo tengas a Él. Dios quiere que tú lo disfrutes a Él. Dios quiere que puedas tener el privilegio de experimentar su compañerismo, su sot, su favor. Dios desea coronarnos de favores. Eso es lo que lo dice claramente el Salmo 103, el versículo 4, la segunda parte. Dice: Él nos corona de favores. ¿Sabe qué significa en realidad esta expresión desde el hebreo? Esta expresión significa que Él anhela tener a diario con cada uno de nosotros una comunión perfecta. Creo que uno de los problemas de nuestro descuido con respecto a este privilegio de percibir y de recibir el favor de Dios es que Dios nos anhela más a nosotros que nosotros anhelarlo a Él. Dios nos anhela más. Y nosotros las cosas que Dios anhela de nosotros las anhelamos muy poco. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque estamos enfocados en otras cosas. Hermanos, entonces favor habla abiertamente de una relación de compañerismo íntimo entre los dos, entre Dios y nosotros. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Allí encuentro unas condiciones muy demarcadas de parte del Señor Rafa, del Dios que se manifestó como sanador para su pueblo Israel. Y sobre ese versículo es que yo voy a entregarte en esta mañana unas condiciones
De pronto usted va a escuchar el mensaje de hoy como algo muy básico, pero preste la atención a lo básico, porque a veces lo básico es lo que descuidamos, pero en lo básico es donde está la esencia. Amén. Volvamos a las sendas antiguas, es decir, volvamos a lo auténtico, a lo original, a lo que es eterno, a lo que no muda, a lo que no cambia. El Señor le dice a su pueblo Israel: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. En otras palabras, no voy a permitir que a ustedes les pase lo que sí permití lo que les pasó a otros, porque ustedes son mis favoritos. Eso es lo que está queriendo decir acá. Y escúchame bien, la palabra favorito en el contexto de la palabra sod no tiene nada que ver con lo que Dios hace, sino con lo que nosotros logramos. Por eso es que una cosa es gracia y otra cosa, o gracia y misericordia, y otra cosa es favor. El favor tiene que ver con lo que nosotros provocamos en Dios. La gracia y la misericordia es lo que Dios provoca desde su corazón hacia nosotros. Ahí donde está la diferencia. Entonces, cuando hablamos de los favoritos de Dios, no es que Dios tenga sus favoritos, sino que hay gente que se constituye en favorita de Dios. Hay gente que logra entrar en esa dimensión que el Señor tiene abiertamente dispuesta para todo aquel que quiera. Amén. Todos los que estamos aquí tenemos la misma posibilidad de convertirnos en favoritos de Dios. Todos. Por eso no le echemos la culpa al Señor de que es que Él hace acepción de personas. No, Dios no hace acepción de personas. Todos podemos convertirnos en favoritos de Dios. Pero la diferencia va a radicar en la decisión que cada uno de los que estamos aquí vamos a tomar al respecto. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a estar en cómo voy a decidir o cuánto voy a decidir valorar mi comunión con Dios. Entre más valore mi comunión, mi compañerismo, mi amistad, mi pasión por Dios, eso me va a acercar a su favor y eso me convierte en favorito de Dios. Pero si soy descuidado y solamente me sirvo de Dios y busco a Dios para mis beneficios, busco a Dios para que Él supla mis necesidades, pues entonces simplemente vivo en la misericordia y en la gracia de Dios, no recibiendo lo que merezco y recibiendo lo que no merezco. Pero cuando vivo en el nivel del favor de Dios, entonces entro en esa dimensión de compañerismo divino. Entonces, hermanos, hay unas condiciones para poder gozar de ese favor divino, y quiero en esta oportunidad que las escudriñemos para que podamos cultivar esa semilla preciosa de nuestra amistad con Dios. ¿Cuántos quieren cultivar esa semilla? Escriba por favor ahí. Según lo que el Dios Rafa le dijo a su pueblo para convertirlo en favorito, es que debe escuchar atentamente la voz del Señor su Dios. Escuchar atentamente la voz del Señor nuestro Dios. Iglesia, entendamos que no se puede construir una relación especial con alguien si no desarrollamos la capacidad de aprender a escuchar con atención a ese alguien. Una de las cosas que va a empezar a generar un impacto relacional es la capacidad que yo tenga de atender a esa persona. ¿Por qué hoy estoy casado con mi amada esposa? Porque un día ella atendió a mis palabras. ¿Qué hubiese pasado si a pesar de todo lo que yo le dije y le insinué y todo el esfuerzo sobrehumano que hice para conquistarla, a pesar de todo eso, ella no le hubiera prestado atención a mis palabras, a mi voz? ¿Qué hubiese pasado? Hoy no seríamos esposos. Entonces, por favor, lleve esta analogía a su relación con Dios.
¿Usted puede imaginarse cuántas intenciones bellas y hermosas tiene Dios contigo? ¿Quiere saber todo lo que el Señor tiene en su corazón y que está proyectando hacer contigo a través de tu vida y también en equipo contigo? Pues préstele atención a la voz de Dios, préstele atención a sus mandamientos, préstele atención a todo lo que Él ha escrito en su bendita palabra. Y ahí vas a tener la revelación de las intenciones de Dios para tu vida. Y te vas a dar cuenta que definitivamente el Señor tiene planes extraordinarios contigo. Así que en nuestro caso con Dios, escucharlo atentamente es tener total disposición de obedecerlo en todo, pero también en todo tiempo. Y ahí es donde ya se empieza a marcar una diferencia entre los que se mantienen en el nivel de la misericordia y la gracia y los que entran al nivel del favor divino. La obediencia. Reto tu corazón, iglesia, para que a partir de este tiempo, a partir del año nuevo, uno de los propósitos más serios, de los propósitos más clave en tu vida, diariamente sea oír la voz de Dios, prestarle atención a lo que Él dice, porque te estás perdiendo de muchísimas cosas que el Señor hace mucho tiempo atrás preparó para ti. ¿Solo por qué? Porque no estás prestando atención a la voz de Dios. Ahora, nuestra obediencia plena es la que va a demostrar nuestra fidelidad y nuestra lealtad absoluta al Señor. No hay otra manera de decirle a Dios que verdaderamente lo valoramos, que verdaderamente para nosotros Él es lo más importante en nuestra vida, sino solamente cuando estamos obedeciéndolo. Dios está esperando de parte de nosotros fidelidad. Dios está esperando de parte de nosotros que seamos leales a Él. Por eso es que de las cosas que llenan de celo a Dios es cuando Él nota que nosotros somos infieles, que le prestamos más atención a otras voces que a la voz de Él. Por eso Él espera que nosotros seamos como esas ovejas de su prado. La Biblia dice que la oveja oye la voz del pastor y ¿qué hace? ¿Qué hace? Lo sigue. ¿Sí? La oveja cuando escucha la voz de su pastor, lo sigue, esté donde esté, porque le genera seguridad, porque sabe que a donde esté el pastor, allí va a encontrar pastos frescos, aguas cristalinas, va a tener protección de los devoradores, va a tener también consentimiento, porque el pastor de tiempo en tiempo se la pasa echándole, por ejemplo, aceitico en los orificios nasales, en las orejitas también, para que las moscas no coloquen huevos dentro de ella, para generar protección. Derrama aceite sobre su cabeza para que también cuando llegue el tiempo del celo y la oveja tenga que enfrentarse con otro macho, el golpe no los destruya, sino que el golpe se reduzca. Y tantas cosas, hermanos, que hace el pastor con su oveja. Por eso es que cuando la oveja escucha la voz de su pastor, sale corriendo, se pierde, lo sigue. Y es lo que Dios espera de nosotros. Pero ¿sabe a veces qué hacemos, hermanos? Tristemente lo tenemos que aceptar. A veces Dios nos habla y salimos corriendo, pero no para donde Él está, sino para hacer exactamente lo contrario. Y después nos damos contra el mundo, nos golpeamos, nos descalabramos, y después sí corremos donde el pastor para cuestionarlo, para decirle, ¿y por qué? ¿Pero por qué me pasa esto a mí? ¿Pero por qué? Y no debería ser así. Yo quiero decirte frente a esta primera condición, ¿vivimos a diario prestando verdadera atención a lo que Dios nos habla? ¿Le estamos dando valor verdaderamente a la voz de Dios en nuestra vida? Analice su vida financiera, analice su vida matrimonial, analice su vida con sus hijos, analice su vida espiritual y cualquier otro aspecto o faceta de su vida, analícela. ¿Estás rigiendo tu vida en cada una de esas áreas de acuerdo a la voz de Dios? Es muy importante responder a esta pregunta. Lo segundo, o la segunda condición para poder
disponer en nuestra vida del favor divino es hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios. Eso fue lo que también le dijo el Dios Rafa a su pueblo Israel. Hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios. Y esto es desafiante porque la propuesta no es demuestre su bondad, demuestre su justicia, demuestre hacer lo correcto ante los demás. A veces es hasta fácil. Pero donde verdaderamente hay un reto y un desafío para hacer lo correcto es delante de Dios. Porque resulta que no nos podemos esconder delante de Él. Entonces, significa básicamente esta segunda condición, significa apasionarnos por desarrollar una vida de integridad. Yo vuelvo a insistir con esta palabra, que está siendo muy fuerte en estos últimos tiempos en mi vida. Integridad. Debemos desarrollar una vida de integridad y una vida de santidad para glorificarlo a Él. Eso es lo que va a marcar la diferencia entre aquellas personas que se conforman solamente con la misericordia y la gracia de Dios, donde no reciben lo que merecen y donde lo que reciben no lo merecen. Y la otra clase de persona, la que entra en el favor divino, toma la decisión de vivir un camino o recorrer un camino de integridad, un camino de santidad. ¿Y cuál va a ser entonces la recompensa? Una amistad gloriosa con su Señor, una amistad gloriosa con su Salvador. Por eso el llamado más noble, mis hermanos, el llamado más noble que hemos recibido nosotros los creyentes es a ser santos, porque nuestro Padre es santo. Amén. Ahora, si Dios nos dice que debemos ser santos, ¿será que podemos ser santos? La buena noticia que te doy es que el Señor Jesucristo se fue para que mandara al Espíritu. ¿Sí? ¿Espíritu? Sí, es el Espíritu Santo y ahora lo dejó en nosotros. Pues como Él es santo, nos capacita para ser santos. Sí se puede ser santo. Ahora, estos tiempos son muy desafiantes. ¿Y por qué son tan desafiantes? Porque a diario es puesta a prueba nuestra conducta cristiana en los diferentes escenarios donde nos conducimos. A diario nuestra integridad está siendo puesta a prueba. Pero por favor, salga hoy de este lugar relacionando la palabra integridad con favor divino. Los íntegros, Salmo 15, son los que lograrán habitar en el monte santo de Dios. Eso significa que los íntegros son los que van a poder disfrutar de una verdadera intimidad, un verdadero compañerismo. Van a tener el privilegio de poder disfrutar esa experiencia de que Dios se siente con ellos para poder escuchar sus secretos, para escuchar sus consejos. Te pregunto en esta mañana con respecto a esta segunda condición: la última vez que fuiste retado a hacer lo correcto por el Espíritu Santo, ¿lo hiciste o lo evadiste? La última vez, hace poco, de pronto hace un día, hace una semana, hace unas horas, que el Espíritu Santo te retó y te dijo: aquí lo que tienes que hacer es esto, aquí lo que tienes que decir es esto, a pesar de que de pronto esto sea contraproducente para ti, pero lo que importa es la integridad. ¿Lo hiciste o lo evadiste? ¿Entiendes la responsabilidad enorme que hemos recibido de parte de nuestro Dios para vivir haciendo lo correcto en nuestra cotidianidad? ¿Se da cuenta que esto no es un juego? Que vivir una vida de santidad no es opcional. La santidad es el camino que tenemos que recorrer si es que verdaderamente valoramos nuestra amistad con Dios. De lo contrario, seremos simplemente hijos. Y yo no solamente quiero ser hijo de Dios, yo quiero ser un favorito de Dios. Amén. Los favoritos, ¿sabe? Los favoritos, si usted estudia la historia de la iglesia, los favoritos de Dios fueron los que Dios usó para marcar una diferencia en su generación. Gracias a Dios que en cada generación de la historia de la iglesia se han levantado favoritos.
No es que Dios haya tenido sus favoritos, se levantaron favoritos, es decir, se levantaron hombres y mujeres que llegaron a un punto donde dijeron: no me conformo ni con la misericordia ni con la gracia de Dios, quiero ser un receptor del favor de Dios. Y a esos son los que el Señor le extiende su cetro, y hasta la mitad de su reino le es concedida. Amén. Y número 3, voy terminando. La tercera condición que el Dios Rafa le plantea a su pueblo Israel para convertirse en favorito es obedecer y cumplir los mandamientos de nuestro Dios. Ahora, voy a ser sincero con usted, mi hermano. Los 3 puntos, las 3 condiciones que te acabé de dar, usted ya las sabía, ¿sí o no? No son nuevas, ya las sabíamos. La pregunta es: ¿las estamos viviendo? ¿Las estamos practicando? Esta tercera condición implica una convicción profunda de reconocer que la palabra de Dios es la verdad. Entonces, esta tercera condición nos lleva nuevamente a colocar en la perspectiva correcta el valor de la Biblia. ¿Es la Biblia realmente importante para su vida? Y eso no solamente se demuestra diciéndolo, eso se demuestra haciéndolo. ¿Qué tiempo le dedica a la Biblia diariamente? No le estoy diciendo semanalmente. ¿Qué tiempo le dedica a leer, a escudriñar, a estudiar, a extraer verdades de la palabra de Dios diariamente? Pues te voy a decir otra verdad, y es una verdad paralela. La cantidad de tiempo que le dedicas diariamente a la palabra de Dios traduce también la cantidad de intimidad que logras establecer con tu Creador, con tu Señor. Porque solamente se puede establecer intimidad con Dios a través de su palabra. Y entonces con la palabra podemos establecer un tiempo a través de la oración correcto. Porque si yo no oro de acuerdo a la palabra, pues entonces no estaré haciendo lo correcto, mi oración será vana. Para orar correctamente yo necesito primeramente tener la claridad y la revelación de la palabra. Por eso, mis hermanos, esta tercera condición nos reta a disciplinarnos en una vida donde nos sometamos a diario a la voluntad de Dios. Que todos los días estemos dispuestos a hacer lo que Dios manda hacer. Hay gran ganancia para nosotros cuando decidimos guiar nuestros pasos bajo los mandatos de Dios. ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Cuál es la mejor ganancia? Hacer la voluntad de Dios. Que esa sea su meta, que esa sea nuestra meta. Que todos los días, bueno, Señor, aquí estoy, me dispongo para hacer tu voluntad. Por eso hay que orar en las mañanas, antes de comenzar el día, es muy importante. Señor, encomiendo mi día, encomiendo estas próximas 24 horas. Guíame en cada uno de mis pasos. Quiero que mis pasos, cada paso que dé, sea de acuerdo a tu santa voluntad. Y si decidimos encaminarnos diariamente en la voluntad de Dios, tenemos 3 garantías. Estaremos experimentando lo bueno, lo agradable y lo perfecto. 3 cosas que son fundamentales para nuestra vida diaria. Ahora, en Cristo, por la obra que Él hizo en la cruz, hemos obtenido el poder para alinear nuestros pensamientos con la mente de Él. Y esto es una fortuna la que tenemos ahora. Ahora tenemos la mente de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Y como tenemos la mente de Cristo, entonces podemos caminar en plena armonía con Él. Entonces, ese tema de que es que no soy capaz de hacer la voluntad de Dios, es que es muy difícil, no, es que es complicadísimo. Mentiras del diablo. Porque cuando Dios nos pide hacer algo, Él ya nos proveyó todas las herramientas. Ahora podemos vivir una vida de acuerdo a su voluntad, porque nos ha dado el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Y la Biblia dice que cuando una persona se une con el Espíritu de Dios, un espíritu es con el Señor. ¿Sí? Cuando somos uno con el Espíritu Santo, entonces nos volvemos uno con Cristo. Y ahí entonces es donde vivimos la vida que Él planteó para nosotros. Te pregunto en esta tercera condición, ¿qué tan dispuesto
¿Qué tan disponible estás para obedecer y para cumplir de una manera directa los mandatos de Dios? Cuando Dios te dice, Elías, debes hacer esto, aquello, lo otro, ¿hay diligencia o hay más bien negligencia? ¿Hay disponibilidad o más bien hay pereza frente a lo que Dios nos manda hacer? ¿Qué te ha mandado hacer Dios en estos últimos días y no lo estás haciendo? Ay, lo hago después. Es que no tengo tiempo todavía. Hay otras cosas que voy a hacer primero. Y el Señor lleva ya tiempo diciéndote, no, hay que hacerlo ya. Puede ser, por ejemplo, arreglar una relación con alguien. Puede ser, por ejemplo, reactivarte en algo. Puede ser, por ejemplo, superar un mal hábito. Puede ser, por ejemplo, pedir perdón, ¿cierto? Con tu cónyuge, con tu hijo, con tu padre. Tantas cosas, hermanos, que el Señor a diario nos habla a través del Espíritu Santo, pero que nosotros nos la pasamos obviándolas. ¿Y sabe por qué las obviamos? Porque quizá hemos perdido nuestro deleite en hacer la voluntad de Dios. Por eso te pregunto, ¿encuentras deleite en hacer la voluntad de Dios en tu vida? ¿O por el contrario, hacer la voluntad de Dios en tu vida se está convirtiendo en una afrenta? Sí, porque a veces eso se da en el cristiano, porque sabe lo que tiene que hacer y no quiere hacerlo. Y como sabe que lo tiene que hacer y no quiere hacerlo, se le convierte entonces en una carga terrible, en una lucha interior. Y los días iban pasando, los meses van pasando y vienen las consecuencias. Vienen las consecuencias. Por eso culmino diciéndote en esta mañana, el favor divino no se pide. Tenga en cuenta eso, por favor. El favor divino no se pide. El favor divino se cultiva a diario. No esté usted diciendo, Señor, dame tu favor. No. Usted no va a recibir así el favor de Dios. Usted lo va a cultivar, lo va a provocar. Y entonces esto va a producir resultados extraordinarios. Porque los resultados del favor divino sobre nuestra vida están relacionados con nuestro compañerismo, con nuestra amistad con Él, con ese privilegio de ser amigos de Dios. Por eso tengamos siempre presente estas condiciones, iglesia. Las condiciones que Dios nos entregó, o que le entregó al pueblo de Israel y que son también para nosotros, para convertirnos en favoritos de Dios. Número 1, escuchemos atentamente la voz del Señor nuestro Dios. Número 2, hagamos a diario lo que es correcto ante los ojos de Dios. Y número 3, obedezcamos y cumplamos los mandamientos de nuestro Dios. Parece muy básico lo que hoy escuchaste en este sermón, pero por favor reflexiona. Reflexiona por un breve momento en la profundidad de lo que esto nos puede llevar a experimentar si decidimos ponerlo en práctica. Este es un tema muy serio, el favor de Dios, muy serio. Por eso no nos conformemos con el nivel de la misericordia divina, porque su misericordia nos sostiene, pero su favor nos mantiene en un nivel de intimidad con el Todopoderoso, privilegio que no todos lo tendrán, no porque no puedan, sino porque muchos no querrán. ¿Quieres ser amigo de Dios? ¿Sí o no? ¿Quieres ser amigo de Dios? Entonces puedes llegar a ser amigo de Dios. Iglesia, el favor de Dios nos recuerda las palabras de Jesús diciéndonos: ya no los llamaré siervos, sino mis amigos. Eso significa favor. Ya no los llamaré. No significa que ya no son siervos, no, ya no son siervos, no, ya no los llamaré. Eso significa que seguiremos siendo siervos del Señor. Pero ahora mira, nos promueve a un nivel de mayor confianza. Ahora ustedes son mis amigos.